Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli, todo el equipo, Federico Andajasi, Martín Tetaz, está también Luis Gasulla, en instantes Silvina Martínez, en minutos el diputado Juan Manuel López, vamos a hablar mucho de política, Marina Dal Poyetto, vamos a hablar de economía, Guillermina Tiramonti, hablaremos de educación y después estará acá en los estudios de La Nación Más el Dipi, papá, el hombre de la cultura popular, que ahora habla de política y que dice muchas verdades. Él fue uno de los que publicó sobre la carne que se está vendiendo. Hoy el propio Alfredo Samit salió a dar la razón sobre una cantidad de carne y una calidad de la carne que realmente no corresponde a lo que es un país agrícola ganadero. En instantes vamos a hablar, porque Federico Andajasi tiene datos sobre la vacuna china. Hablamos de la vacunación en la Argentina. Estamos lejos de lo pronosticado inicialmente. Claramente la validez de la Sputnik no significa que esté llegando esa vacuna. Hay tratativas para ver si puede llegar la vacuna china y ver cómo puede funcionar el plan de vacunación. Decíamos, en la Argentina llegaron finalmente 400.000 vacunas y se vacuna alrededor de 9.000 o 10.000 personas por día. En los Estados Unidos, que no es Israel, donde la vacunación ya alcanzó al 60% de la población, se vacunan más de 1 millón, creo que es 1.200.000 personas por día, y por supuesto la inmunidad está a favor de lo que pasa en ese país. ¿Cuáles son las últimas novedades de la vacunación, Federico? Las tratativas con la vacuna china. Bueno, no son buenas porque en principio, hay una dimensión también política que me gustaría analizar. En principio hay que decir que los chinos nos quieren vender solamente al por mayor. Quieren vendernos por lo menos 30 millones de vacunas, ¿no? Como si estuviéramos en un mercado persa. El gobierno había dicho que necesitaba solo 1 millón. Claro, el precio es muy alto, es de $40 por unidad, que es casi el doble que por ejemplo, la de AstraZeneca, si no me equivoco. Y claro, el gobierno no está dispuesto a pagar esa cifra. Ahora bien, es curioso que buscando, digamos, cierta sociedad política con China, no se repare en un hecho que para mí es crucial. Más allá de cualquier conjetura, la verdad es que... Geopolítica, decís. Claro, sí, pero más allá de cualquier conjetura, el virus salió de China, salió de Wuhan. Entonces, yo no quiero hacer hipótesis, sí, paranoicas, claro, paranoicas, pero la verdad es que los tipos te hacen el incendio y después te venden la patrulla de bomberos, ¿no? Así que está muy trabada esa negociación y la verdad, Hugo, que hasta el momento seguimos sin vacunas. Mira, hay que decir, en una nota que publicó El País hace días atrás, que la Argentina, México y Bielorrusia al principio, pero digo, la Argentina parece proveedora de la Sputnik, de la vacuna rusa, que es la alianza política que encontró la Argentina en medio de un mercado sin vacunas o de países que no pueden acceder a la vacuna Pfizer, la AstraZeneca, y aparece como proveedora para México y para otros países. Decíamos que le promete a uno de los candidatos en Ecuador 4 millones de vacunas cuando acá no llegaron ni 1 millón, Martín. Y eso significa un plan de vacunación que puede demorarse. Vos que seguís las estadísticas, estamos lejos de la promesa y muy lejos de poder lograr cierta inmunidad de rebaño a partir de la vacunación de la mayoría de la población, ¿no? Sí, tal cual, Hugo, y eso nos presenta un problema en lo económico, un problema concreto porque el gobierno, como te contaba hace unos días, no hizo ningún tipo de previsión presupuestaria respecto del COVID. En el principal plan del gobierno, que es el presupuesto, da la sensación que ya se superó la pandemia. La hipótesis es no vamos a tener que gastar nada en el programa COVID, no tenemos ningún dinero destinado a eso. Y por lo tanto hay mucha preocupación porque cuanto más tarde llegue la vacuna, más chances hay de que tenga que haber paralización de algún tipo de actividades, más chances hay de que caigan los ingresos del gobierno, más chances hay de que el gobierno tenga que emitir más pesos y eso atenta contra el objetivo del gobierno de frenar la inflación, de frenar los saltos del dólar. Entonces realmente el panorama, Hugo, es bastante complejo en un escenario donde no aparezcan las vacunas a la velocidad que se preveía. Y Luis Gasulla, por otro lado, también hay mucha discusión de lo que pasa con la utilización política del plan de vacunación, es decir, la vacuna como instrumento de la política. Ya señalamos, y ya que está Juan Manuel López, también lo voy a incorporar a él al debate, cómo en otros países los planes de vacunación están en manos de instituciones que no tienen que ver necesariamente con los movimientos políticos, en este caso con la Cámpora y otros, que se adjudican los planes de vacunación, que inscriben a quienes quieren ser vacunados, incluso
hay preocupación porque algunos dicen me quisieron dar la vacuna por debajo de la mesa, ¿no? Parafraseando el tema de Luis Miguel, entre otras cosas, digamos, para ponerle, que es el tema de Manzanero, en verdad, para ponerle cierto corolario a esta historia que es muy preocupante, ¿no? Que las agrupaciones políticas utilicen la vacunación como un objetivo político realmente inquieta, Luis. El movimiento Evita, Hugo, la Cámpora están copando la manera en la que cuando lleguen los miles y miles de vacunas que ha prometido el gobierno, sean los que centralicen la distribución y aprovechen esa oportunidad para hacer la gran campaña política para este año. ¿La vacunación va a ser la campaña política? Lo veremos. Lo veremos. Juan Manuel López, bienvenido. Gracias por estar aquí en los estudios de La Nación. ¿Hay preocupación en la oposición por la utilización política del plan de vacunación? Sí, desde ya hay enojo, hay oposición a eso, porque la verdad que no son las personas aptas para llevar adelante y no son las que corresponden por la ley. Primero, es el Estado el que tiene que hacer este tipo de cosas. El Estado sin identificaciones políticas. El uso de la pandemia a nosotros nos indigna, estamos tratando de evitarlo y además pues es algo muy serio, algo que tienen que hacer los efectores de salud, algo que hay mucha historia de vacunación en la Argentina, entonces no se entiende por qué ahora en las escuelas, en los comités políticos, sino en los lugares sanitarios, que es lo que proponen incluso todos los intendentes. Ustedes han denunciado y han pedido informes que fueron, no sé si satisfechos o no, por parte del ministro Ginés González García, ayer en Diputados, que anunció una cantidad de vacunas, habló de no sé cuántos millones que van a llegar próximamente, pero efectivamente han llegado 400.000 hasta donde conocemos los datos. El ministro, cuando se le preguntaban cosas incómodas, porque es información que hasta ahora la Argentina no tuvo, lo que hacía era hacer oposición de la oposición. Agarraba y criticaba a la oposición, y muchas veces con falacias o con inventos directamente, que denunciamos por envenenamiento. No, nosotros denunciamos porque no se sabía al momento de contratación, mejor dicho, de llegada de la vacuna, si se podía aplicar a mayores de 60 años, pues estaban comprometiendo millones de pesos en algo que nunca se decía, y no por acuerdo de confidencialidad, sino por un secretismo que vaya a saber qué objetivos tiene, hacia dónde, digamos, qué efectividad tenía la vacuna, y bueno, de a poco la información va llegando, lo que no llegan son las vacunas, y lo que no llega, en definitiva, es la certeza y la tranquilidad para los argentinos. Todo es campaña de algo que ojalá suceda. ¿Y el acuerdo con Rusia, pudieron conocerlo en detalle? Porque aquí en La Nación salió un informe muy importante que decía que ese acuerdo está guardado bajo 7 llaves. Incluso algunos hablaron de un acuerdo militar con Rusia, la posibilidad de que ese país instale una base como lo hizo China en su momento. ¿Ustedes pidieron informes también sobre eso? Pedimos informes, la diputada Mariana Zubik hizo un pedido de informes muy amplio sobre ese tema. Por supuesto, conseguir que en la Cámara de Diputados se apruebe un pedido de informes es una epopeya. Yo recuerdo los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, en los que 2 me tocó ser diputado. Para nosotros era lo más usual del mundo aprobarle pedidos de informes a la oposición. Lo hacíamos y respondíamos. Y tiene que ver con la rendición de cuentas que tienen que dar los políticos. Pero el kirchnerismo no rinde cuentas, el kirchnerismo vacuna desde sus comités políticos, decide por todos nosotros porque cree que porque ganó una elección le pertenece un Estado que es de todos, al que aportamos todos con los impuestos. Lo llevo al caso Formosa, entiendo que colegas suyos están allí, Waldo Wolf, entre otros. Ayer hablábamos también con Mónica Frade, con Salvador, por la preocupación de la violación de derechos humanos. Quiero traer ese ejemplo a algo a nivel nacional. ¿Usted cree que lo de Formosa es una práctica de algún sector del gobierno que quiere ese tipo de intervenciones a nivel público? Lo de Formosa es un modelo de país. Es un modelo de país que no se instaló en toda la Argentina, Formosa es un paradigma, pero lo podemos encontrar en Santiago del Estero, lo podemos haber encontrado en Santa Cruz, con distintas versiones, lo podemos haber encontrado en algún momento en Catamarca. Bueno, ha ocurrido. Son gobiernos donde los gobernadores de turno, que permanecen a lo largo del tiempo, se creen mucho más dueños de la provincia que lo que se puede creer incluso Alberto o Cristina de la Argentina. Ese tipo de gobiernos han caído muchas veces. Han terminado o con intervenciones federales o con renuncias. Yo creo que
lo que se está dando cuenta Infran es que está mucho el ojo ahí de todos, no está el ojo ni de los organismos de derechos humanos que apoyan al kirchnerismo, no está ni siquiera el ojo de la izquierda. Yo al diputado del Caño lo invito, aunque sea que vaya a la casa de Formosa, que queda a 3-4 cuadras del Congreso. No le pido que viaje a Formosa como viajaron nuestros diputados, pero me temo que la izquierda argentina está totalmente tomada por el kirchnerismo, me temo que le dé quórum para la reforma judicial, me temo que le dé quórum para la reforma de la ley del procurador. Deja bastante que desear. Nosotros, por suerte, somos amplios, nos interesan defender los derechos humanos desde siempre, no creemos que sean patrimonio de nadie, y vamos, y ahí está la diputada Ahora, Ferrer, por López, lo menos por la coalición cívica que milita estos temas. En la provincia de Buenos Aires hemos visto ayer también un episodio muy preocupante durante un acto del gobernador Kicillof, estaba ahí también Berni, estaba Espinosa, un manifestante que se acercó para manifestarse ahí en el acto, fue detenido, pero además de una manera muy violenta por la policía. Es decir, pareciera ser que este modelo de Formosa se va extendiendo, porque esto que pasó en la provincia de Buenos Aires, insisto, ¿no? Es algo muy parecido a una violación de derechos humanos, insisto, sobre una persona que tenía además un familiar que había muerto por un episodio de inseguridad. Bueno, el modelo de Formosa debe ser la fantasía de muchos políticos en el conurbano. En algunos municipios hay modelos parecidos, podríamos decir. Parecidos. Acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que no logran, como hay, digamos, hay más diversidad política, hay más trabajo privado, no logran someter a la sociedad, a sus ciudadanos, de la manera que los someten en Formosa. Pero es una fantasía que tienen muchos varones del conurbano que les encantaría eternizarse en el poder como se eternizó Gildo Infran, que les encantaría que la ley de no renovación de los mandatos de los intendentes se derogue. Es un modelo autoritario y el kirchnerismo creía que le ponía un eufemismo a las violaciones de los derechos humanos en Formosa y diciendo que son actos de violencia institucional. Bueno, la violencia institucional es una de las formas de violar los derechos humanos. Entonces, que no confundan, ¿no? Nosotros, justamente, la denuncia contra Gildo Infran que hizo la coalición cívica, la presentamos en la Procubin, que es la Procuración para la Violencia Institucional. Correcto. Y esa procuración, por suerte, todavía es independiente, le dio trámite. Luis Gasulla, tenés un video sobre el diputado Waldo Wolf de lo que está pasando en Formosa. ¿Lo presentás? Sí, porque se cruzó con, ¿cómo llamarlo? El Guasora del periodismo formoseño. Porque expliquemos quién es Guasora. Bueno, claro, es un provocador Guasora que suele ir a buscar a periodistas o políticos a sus casas o a sus estudios de radio, de televisión, a los colegas periodistas. Alejandro Krivitsky hizo lo mismo con Jorge Lanata en el 2013, tras un informe de PPT, y ahora... En donde también sustrajeron, si no mal recuerdo, equipos que tenía en ese momento justamente Lanata y su gente. Hubo un inconveniente importante allí en Formosa, pero ahora hizo lo mismo con los diputados de Juntos por el Cambio, que allí están en Formosa. Hubo un entredicho, fue un pequeño escándalo que en Formosa Krivitsky lo está fogoneando de una manera importante. Mirá lo que pasó. A ver. De romper los huevos, esto vos sabés muy bien que estoy con el presidente estoy con el titular de la libre expresión en la Argentina, sí, en el Parlamento. Totalmente, yo estoy acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Encantadísimo. Mi nombre Alejandro Krivitsky. Alejandro Krivitsky, que me relaciona a mí con Israel, y el único motivo por el cual alguien me puede relacionar a mí con Israel es porque soy judío. Se victimiza. Así que se victimiza. Un caso de antisemitismo. Ayer veía un posteo, se victimiza el señor. Ustedes traen a los diputados vendido, forro. vendido, le mienten a la Argentina, sos un forro. Reconocé, vendido, forro. vendido. Le están usando a ellos para vender. Te están usando de forro. Ellos le están mintiendo a la Argentina. Poné la nota, no sea cagón y poné la nota esta. ¿Querés que la Poné, animate. Sí, cagón sos, sí. Yo, cagón. Sí, sos cagón y vendido. Sí. ¿No se puede participar? ¿Para qué querés participar vos? ¿Y cómo para qué? Para escuchar qué es lo que tienen para decir los legisladores. Dicen todo públicamente. Está todo muy claro. Bueno. ¿Qué es lo que pasó ahí, Luis? Lo que pasa es que Krivitsky es conocido en Formosa, no es la primera vez, que suele tener dichos antisemitas. Y evidentemente algo que no grabó Krivitsky es
una provocación que le hizo al diputado Waldo Wolf. Fue candidato, se metió en política, fue candidato a senador y enfrentó a ¿Es Gildo periodista Infran. o político? Pasemos en limpio ese dato. Es político frustrado que se volvió en periodista cercano o vocero de Infran. Pero lo enfrentó Infran hace algunos años atrás. En el 2009 fue en una interna del peronismo, perdió y después empezó a dedicarse al periodismo cercano, casi como vocero y provocador del periodismo. O sea, que trabaja de investiga periodista por Formosa. momento, de candidato político, de político por el otro. Sí, y en un momento cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner era un fiel invitado de 678. Esto es una buena imagen de lo que puede pasar en el resto de la Argentina. Cada tanto ocurre, pero ahora, en medio de las denuncias, pasa en Formosa. Lo volvemos a ver, por favor. Dejá de romper los huevos, esto vos sabés muy bien que Estoy con el presidente de la... Estoy con el titular de la libre expresión en la Argentina, en el Parlamento. Totalmente. Yo estoy acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Encantadísimo. Mi nombre... Alejandro Krivitsky. Alejandro Krivitsky, que me relaciona a mí con Israel. Y el único motivo por el cual alguien me puede relacionar a mí con Israel es porque soy judío. Se victimiza. Así que se victimiza. un caso de antisemitismo. Ayer veía un posteo, se victimiza el señor. Ustedes traen a los diputados vendido, forro. Le mienten al argentino, sos un forro. Reconocé, vendido, Forro. vendido. Le están usando Andá, a ellos vendido. para vender. Te están usando de forro. Ellos van a... Ellos le están mintiendo a la Argentina. Poné la nota, no sea cagón y poné la nota esta. ¿Querés que la Poné, animate. Cagón. Sí, cagón sos, sí. Yo, cagón. Sí, sos cagón y vendido. Sí. ¿No se puede participar? ¿Para qué querés participar vos? ¿Y cómo para qué? Para escuchar qué es lo que tienen para decir los legisladores. Dicen todo ¿Qué es lo que ven? públicamente. Está todo muy claro. Bueno. Dejá de romper los huevos. Este es el periodismo que es militante, supongo, porque acá está defendiendo intereses del gobierno, que se acerca todo el tiempo al gobierno. ¿Es el periodismo kirchnerista, Juan Manuel López, para usted? Y sí, debe ser el periodismo que compra Gildo Infran con pauta oficial o con lo que sea. Sí, Eso tiene un ¿no? programa en la televisión pública de Formosa. Se llama un programa que se llama Krivitsky. Claro, Informe Krivitsky, efectivamente. Así que trabaja en la televisión pública de Formosa, con lo cual uno podría decir que en la medida que, trabaja en la televisión pública, es indirectamente un funcionario público. Es un funcionario, o en todo caso es un vocero o un comunicador. Digo, el poder puede tener comunicadores, puede tener gente que trabaje, ahora que no simulen trabajar de periodista, que justamente está en la vereda enfrente del poder de turno. De eso trabajamos los periodistas, ¿no? De acólitos o de cercanos o de la difusión de los actos de gobierno. Luis Gasulla. Es un clásico que lo sufrió la Nata años atrás cuando hizo un informe y viajó a Formosa. Krivitsky también le gritó de todo, andate en tu 4x4, cipayo de Norteamérica, barbaridades de todo tipo y eslogans muy repetidos. Pero es un clásico cuando cualquier periodista va a presentar un libro a estas provincias o ofrece una conferencia de prensa, que se infiltran estos periodistas, o supuestos periodistas, o incluso funcionarios de los gobiernos de turno, que más que hacer una pregunta, te encaran, te provocan y descolocan al ¿Vos decís invitado. que hay una provocación, en definitiva, o la idea de esto de infiltración que vos estás señalando es para agitar y generar, no sé si amedrentar al grupo de diputados que está allí denunciando posibles violaciones a los derechos humanos, Juan Manuel López? No nos van a amedrentar, imagínense los diputados que fueron ahí, los conozco muchos, son muy valientes. Estoy en contacto permanente con la diputada Frade de nuestro bloque que está ahí. Yo le doy un consejo a Gildo Infran, me atrevo a dárselo por el bien de todos, por su propio bien. En la Argentina del 2021 y en el mundo hay teléfonos celulares, hay redes sociales, nos llegan los videos por todos lados, nos llegan los testimonios por todos lados, hay organismos internacionales al tanto de lo que está pasando en Formosa. El poder no es eterno, Gildo Infran, sépalo, algún día se le va a acabar, Claro. La gente termina mal que gobierna de esa manera, que usa a los pobres de esa manera, la gente un día explota, la dignidad es algo que, por más que a veces las sociedades, por las razones que sean humilladas, un día les explota por la dignidad y se le acaba, señor Gildo Infran. Claro. López, ¿usted cree que cuando lleguen las vacunas que se esperan que lleguen, los millones de vacunas prometidas por el gobierno,
¿Va a haber una utilización, digo, se va a repartir de manera aleatoria o arbitraria? ¿Hay preocupación con eso? ¿Nos anticipamos con este comentario o no? Vamos a estar atentos. Depende de la jurisdicción. Las van a repartir cada una de las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires es muy claro. Hoy el ministro Quirós, lo leía en los medios, explicó cómo es el plan de vacunación, quién va primero, quién va segundo, quién va después. No tiene que haber privilegios, no tiene que haber ningún tipo de resorte por afuera. De arbitrariedad, ¿no? De utilización de instrumentos de la política en un plan sanitario. Exactamente, lo que tiene que haber es vacunas, en definitiva. Ojalá lleguen pronto. Claro. Y no tiene que haber exitismo. No tiene que haber ilusiones sobre una sociedad que está muy cansada, muy frustrada, que si le seguimos poniendo expectativas que no se cumplen, bueno, vaya a saber qué comportamiento va a tener. Y esto también es un consejo para el gobierno, que deje de hacer anuncios que tal vez después no puede cumplir. Muchos ya los estén cumpliendo. Bueno, que lleve tranquilidad, porque en una pandemia que no tiene antecedentes, lo que tiene que hacer un presidente y lo que tiene que hacer un gobierno es llevar tranquilidad, no confrontar y, bueno, tratar de salir, ¿no? Tener un plan. Claro. Le preguntaba además esto porque hoy la escritora intelectual, ayer en A Dos Voces anoche, pero hoy repercutió su comentario, dijo que estuvo a punto de, o se fue seducida para recibir la vacuna por debajo de la mesa y que prefiere morir ahogada antes de aceptar ese tipo de situación. Federico. Sí, efectivamente, bastante extraña esta afirmación de Beatriz Sarlo, digamos, a quien desde la literatura yo la respeto muchísimo, creo que ha hecho un aporte grande, pero a veces cuando se mete en el terreno de la política tiende a dar uno que otro patinazo. ¿Me permitís que la escuchamos y seguimos hablando de este tema? Claro. Porque puede ser un síntoma de algo que puede repetirse. A ver, escuchamos a Sarlo. Lo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos los cometa Beatriz Sarlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen. Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno, ¿eh? Bueno, ahora, ¿por qué no dijo, no? ¿Quién se lo ofreció? Digo, cuando se denuncia está bueno contar los detalles, me parece. Federico. Claro, bueno, a ver, cuando habla Sarlo también hay que fijarse que siempre pega para un lado y para otro. Acordate que tuvo algún acercamiento con Massa, ¿no? A propósito de su cercanía con Margarita Stolbizer. De modo que tampoco es que habla desde ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces esta acusación, creo yo, sin demasiado fundamento. Pero ¿hacia dónde iba dirigida? A ver, porque hoy Quirós habló de la ciudad, pero no sabemos si ella hablaba de la ciudad, del supuesto ofrecimiento, por debajo de la mesa, del gobierno nacional. Imposible saberlo, pero dejó, digamos, esa duda, esa suspicacia para uno y otro lado, como es ya casi su costumbre, ¿no? Pero sería bueno saber y que dijera a quién se refería exactamente y quién le hizo ese ofrecimiento, porque además de todo, sería un delito. Claro, claro, por supuesto. Ahora vamos a hablar enseguida de economía. Martín de Tas tiene los últimos datos, hoy lo escuché temprano en la radio. Tiene mucho para aportar porque de algún modo detrás de la vacuna hay una cuestión económica, ¿no, Martín? Bueno, te lo decía más temprano, Hugo, hay una cuestión económica, que la más importante es la que no se ve en realidad, no es la del costo de la vacuna. Recién Federico hablaba sobre la preocupación esa, pero es cierto que en Europa, si vos mirás los magros resultados, salvo Reino Unido, que fue mucho más hábil en la gestión de vacuna, hoy se está poniendo sobre la picota, se está criticando la gestión que hizo la Comisión Europea de la vacuna. Muy frenadas las vacunas en Francia, muy frenadas en Alemania, y la única ecuación acá es que lo barato sale carísimo, es decir, no vacunar a la gente en velocidad, en tiempo, puede hacer que nos llegue una segunda ola para la cual no estemos preparados y que nos deje no solamente desbordando completamente el sistema de salud, sino haciendo quebrar a la economía. No hay más margen en Argentina para seguir emitiendo como lo hicimos el año pasado. Hugo, emitimos 2 billones de pesos para pagar la cuarentena del año pasado y la economía perdió casi punta a punta, cerca del 9% de su PBI. Otro margen para un año igual al 2020 no hay. Y los especialistas con los cuales estamos hablando nosotros nos dicen que si no se vacuna rápidamente a la población, probablemente asistamos a un año como el 2020 o incluso peor en materia de contagios. En materia económica estamos en crisis, vamos a seguir hablando con Martín, por supuesto, y nos vamos a dedicar a ese tema. Sin embargo, hay quienes tienen ciertos beneficios
en este caso la vicepresidenta Cristina Fernández, que ahora el ANSES parece que apela a la decisión de las 2 pensiones extra, ¿no?, que está cobrando. Buenas noches, Silvina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, en el día de hoy, a primera hora de la mañana, después de una presentación que hace una serie de diputados, donde también apelan y se presentan como terceros voluntarios en el proceso, la ANSES finalmente presentó la apelación en contra de la resolución que le daba a Cristina este beneficio de la jubilación y la pensión, por llamarlo de alguna manera, como viuda y como expresidente de la Nación. Esto suspende ahora la decisión del juez Pérez Nami del 29 de diciembre, con lo cual hay que esperar la Cámara que resuelve. Hay 3 apelaciones entonces, la ANSES, más las 2 que fueron presentadas por una serie de diputados que el juez aceptó en esta figura de terceros voluntarios en representación de los ciudadanos de la Nación y de todos los jubilados. El que no apeló fue la AFIP, que recordemos también el fallo había permitido que Cristina no pagara impuesto a las ganancias. La ANSES presentó la apelación, pero no dio sus fundamentos por los cuales apelaba. Tiene la posibilidad de hacerlo posteriormente, así que conoceremos, bueno, ¿qué parte del fallo agravia al ANSES de Raberta? Los seguidores de Cristina Fernández no dicen nada del dinero que ella recibe, pero sí hoy agitaron el hecho de que el juez Alejo Ramos Padilla finalmente se transforme en juez electoral. Silvina. Bueno, exactamente. Hoy viene una seguidilla de buenas noticias que nosotros hemos anunciado en este programa. A ver, hace pocos días volvió Eduardo Fara también a la Cámara Criminal Correccional Federal, ¿no? A la misma sala donde está Martín Irursun, sí. Recordemos, famoso por la doctrina Irursun, que el kirchnerismo cuestionó mucho. Ahora se suma a este trío para completar el tribunal también Roberto Boico, que fue elevado a la terna propuesto por el Poder Ejecutivo. Pero la otra buena noticia para Cristina es que Alejo Ramos Padilla, conocido juez de Dolores por todo lo que tenía que ver con el espionaje ilegal que fue investigado y que fue muy beneficioso para el kirchnerismo, fue finalmente designado en el día de hoy por el Senado, por acuerdo del Senado en el cual no intervino la oposición, para un juzgado clave en la provincia de Buenos Aires. No solamente es un juzgado penal, sino un juzgado electoral en una jurisdicción clave para el kirchnerismo y una competencia clave en las próximas elecciones. En año de elecciones. ¿Qué implica esto, Luis Gasulla? Implica, bueno, que va a definir alguna cuestión que tenga que ver con las elecciones. Hay muchos rumores en estos momentos de si las elecciones y los argentinos vamos a votar en agosto y en octubre, porque se rumorea que hay alguna intención de un sector del gobierno de postergar las elecciones. Ajá. Esto en medio de un año electoral. Y no sería la primera vez que el kirchnerismo lo intenta y lo logra hacer. En el 2009 pasó, cuando había una crisis económica, Martín seguro lo recuerda. Las adelantó en ese entonces. Las adelantó y le salió mal, porque después la recuperación económica llegó en el momento que se hubiese votado en la Argentina. Así que hay muchos rumores al respecto. Ramos Padilla va a definir cuestiones claves en el distrito más populoso de la Argentina después de esta premiación de una investigación en Dolores que dejó muchísima... Premiación, decís que Ramos Padilla es premiado con este puesto. Es premiado porque en Dolores la investigación es mediocre, todavía no la elevó a juicio. La causa de Alessio por asociación ilícita, ¿no? Sí, y en el medio, él desde el primer momento ha hablado de un aparato paraestatal que no está aprobado en absoluto, procesó por varios delitos, 8 delitos a Stornelli, que la Cámara Federal le volteó 6 de los 8. Habló de una extorsión que ya la Cámara Federal dijo que no existió a Pedro Echevez, le entregó pruebas a Echevez que eran claves, como un CD. Recordemos que Echevez fue el que denuncia al falso abogado Marcelo D'Alessio y luego se va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Un hombre que trabajaba muy cercano a D'Alessio. Digo, para la gente que por ahí no sigue los detalles de una causa en donde intervino el juez Alejo Ramos Padilla, y para la oposición que votó en contra, y ahora por eso le voy a preguntar a López, ¿es un juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla, Luis Gasulla? ¿Coincidís? Es un juez militante al kirchnerismo y que él en realidad tiene extracción radical. Sus primeras causas tienen que ver con el tema de lesa humanidad a comienzos del siglo XXI, pero que después tuvo una gestión bastante compleja en Bahía Blanca cuando investigó el lavado de activos de Lázaro Báez, y en la causa Dolores tomó a todos los corruptos como víctimas y les ofreció convertirse en querellantes, aunque no estuviesen implicados directamente en la causa Dolores. Y tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura que duermen
en la siesta. Sí, una siesta eterna. Yo pondría incluso entre comillas eso de que tuvo una actuación mediocre. Me parece que tuvo una actuación brillante para ensuciar gente, ¿no? Me parece que ha estado a cargo de una operación en un punto no podría decir exitosa, porque ha conseguido, insisto, ¿no? ensuciar a mucha gente que es muy difícil que esté vinculada con algún tipo de delito. Juan Manuel López, el juez Alejo Ramos Padilla es un juez militante, por eso le fue votado en contra por la oposición y el radicalismo en este caso. Sí, es mucho más que eso, porque es un juez que se anima, es un juez temerario, que se anima a hacer cualquier cosa con tal de ascender en su carrera judicial y de beneficiar al partido político con el que simpatiza, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo impugnamos en el Consejo de la Magistratura, lo impugnamos en el Senado para ese cargo de juez electoral. Él, lo dijo el senador Tayana hoy, dice, es un desagravio. Bueno, yo diría es una devolución de favores. Yo te hago este favor, vos me devolvés con este otro. Es un acuerdo para voltear la causa de los cuadernos. Ahí se ensució y se agravió a mucha gente. A nosotros nos comprenden las generales de la ley porque a Elisa Carrió y a las diputadas Zubik y Oliveto, ese juez les hizo de todo. Fue a una comisión del Congreso que presidía entonces el diputado Leopoldo Moró a ventilar pruebas de esa causa cuando las tenía que resguardar. Es capaz de hacer cualquier cosa. A Ramos Padilla le va a tocar... ser el juez de las elecciones más difíciles en el territorio más disputado, donde nosotros vamos a renovar una elección muy importante que ganamos en el 2017 y donde está en juego el equilibrio de la Cámara de Diputados, que es el único, freno entre comillas, porque es una mayoría endeble la que puede tener toda la oposición, porque hay diputados, como decía, que frenan algunas cosas según cómo esté la opinión pública. Frenan la reforma judicial los diputados de la Baña o los diputados de la izquierda, en tanto y en cuanto la opinión pública esté atenta. Claro. Pero si este juez permite el más mínimo fraude, es probable que en la Argentina sea 1, 2 o 3 diputados más por la provincia de Buenos Aires que cambien las mayorías y que le permitan a Cristina su impunidad y a muchos otros más. Hay que estar atento. Elisa Carrió en este programa el día viernes señaló que tiene temor, yo no sé si lo dijo o lo afirmó, no lo recuerdo taxativamente, de un fraude electoral. Y acaban de nombrar a un juez muy cercano al gobierno actual a cargo de la justicia electoral. Silvina. Sí, exactamente. Para que la gente entienda, a ver, la idea del lawfare se pudo instalar en un determinado sector gracias a la actuación de Ramos Padilla. Si Ramos Padilla no hubiera avanzado en esta investigación, donde precisamente, como dice Gasulla, aceptó precisamente, los acusados en causas de corrupción como víctimas de un supuesto espionaje ilegal, bueno, otro hubiera sido la historia, ¿no? Entonces, es parte del entramado que trata de instalar la impunidad en la República Argentina. Luis Gasulla, vos conocés bien la causa del espionaje ilegal. Le recordamos aparte a la gente que en su momento las intervenciones telefónicas en la cárcel de Seiza, en donde hablaban Barata, Devido y otros operadores, hablaban del operativo PUF famoso, ¿no? El que buscaba detonar, entre comillas, al fiscal Stornelli y al juez Bonadío. Eso develó que en verdad la causa de Dolores tal vez haya sido un armado, ¿no? Vos incluso publicaste sobre el tema. Hay varias pruebas, Hugo. Una de ellas, las conversaciones de Barata con sus interlocutores. Allí hablaban en enero del 2019, antes de que comenzase la causa, de dolor de muelas, dolor por Dolores, de parrilla, se está preparando la parrilla por Ramos Padilla, y por otra parte, está claro, porque lo dice Eduardo Valdés, que tenía una reunión en un centro termal en Entre Ríos con alguien que terminó siendo el padre del juez Ramos Padilla, y algunos a mí me afirmaron que Alejo Ramos Padilla también estuvo en esa reunión, o casualidad, días antes de que Etchebest se presentase en Dolores espontáneamente. Y también muchos afirman que el juez ya sabía de que Etchebest lo iba a ir a visitar y a presentar esa denuncia. Es más, Barata, en una de las escuchas, su interlocutor le dice, 20 días antes de presentarse la denuncia, el interlocutor le dice, no encontré nada de Etchebest. No, Juan, ese nombre por acá no.
Claro, y recordemos, para entender y contar la saga completa, que esas intervenciones telefónicas habían sido ordenadas por el juez Villena en las cárceles federales como sospecha de que Mario Segovia y otros estaban manejando el tema del narcotráfico. A partir de ahí, escuchando los teléfonos en las cárceles federales, en el sistema IRIC, que tiene los pesos de corrupción, pudieron detectar estas intervenciones telefónicas que finalmente Elisa Carrió y su equipo denuncia ante la justicia federal. Y de algún modo devela esta trama, ¿no, Silvina y Luis? De lo que estaba pasando o lo que puede ser, en definitiva, la causa de Dolores y ahora Alejo Ramos Padilla, que tiene, bueno, este beneficio de ser juez electoral en la Argentina. Sí, además recordemos que Ramos Padilla se presentó en varios concursos, ¿no? Varios concursos que le interesaba al kirchnerismo, no solamente en este, sino en el otro que te mencioné, donde al final terminó Boico siendo el designado por el Poder Ejecutivo para el acuerdo del Senado, que es la Cámara Criminal y Correccional Federal. Entonces, de alguna manera, el pago, la contraparte, el ascenso por esta causa, bueno, era la elección en determinados juzgados que no solamente le interesaban a él, sino también al kirchnerismo y a la causa, bueno, a la cual él milita. Juan Manuel López, la última consideración, porque claro, Ramos Padilla tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura, sin embargo hay una avanzada de una parte del gobierno que quiere imponer su propia justicia. ¿Pueden lograrlo? Tienen la posibilidad. Hay que ver ahora qué autoridades eligen del Consejo de la Magistratura. Hay que ver si enfrente del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura se logran sostener todos los consejeros que a principio del año pasado decían que no se iban a prestar a cualquier cosa y algunos que pareciera que transan. Por eso la opinión pública, el periodismo y nosotros, los legisladores, los políticos, estamos muy atentos a eso, pero no podemos dejar de ponerle el ojo, porque los resultados están a la vista. En la provincia de Buenos Aires no va a haber un juez independiente que controle las elecciones legislativas ni las elecciones presidenciales. El 40% del padrón electoral, con un sistema de votación arcaico que tiene más de 100 años, que no hay boleta única ni por casualidad, ni nada de eso se le ocurre debatir en serio al kirchnerismo, hasta por una cuestión ni por la pandemia se les ocurre eso. Así que hay que tener mucho cuidado con la justicia, pues ellos van logrando dar algunos pasos, muchos otros no los logran dar, y eso es una buena noticia, pero en tanto y en cuanto estemos todos atentos y trabajando mucho. Gracias, Juan Manuel López, por venir aquí a La Nación. A ustedes. Bueno, nos metemos en la economía. Ya entiendo que está conectada Marina del Poyeto. Vamos a hablar junto a Martín Tetaz de la economía que se achica. En definitiva, algunos datos parece que mejoran los anteriores. Ahora Martín nos va a explicar bien eso. Sin embargo, la inflación o la proyección de la inflación es muy preocupante. El desempleo, el aumento de la pobreza. Martín, ¿cuáles son los últimos datos? Contanos. Sí, tal cual, Hugo. Hay recuperación, por un lado, de la actividad de la industria, que crece al 4,9 interanual en el último mes del año. Hay recuperación de la actividad de la construcción, un poco extraña, porque en realidad es una construcción privada, de refacciones. Cuando vos mirás la cantidad de trabajadores que están en el sector de la construcción, hay 30.000 trabajadores menos de los que había antes de la pandemia. Cuando vos mirás los permisos de edificación para nuevas obras, están 30% por debajo de los que había hace un año atrás. O sea que la construcción en realidad lo que hay es mucho acopio de materiales por parte de gente que quiere construir, mucha obra pequeña no declarada, y empieza a despegar algo la demanda de asfalto en el mes de diciembre, probablemente con algo de recuperación de la obra pública. No sé si coincide con los números que tiene Marina ahora. Hola, Marina. Pero el dato más preocupante de este mes es el dato de la inflación, que se va a conocer ahora en los próximos días, y que ya las consultoras privadas, ahora te va a contar Marina los números de ellos, pero los números de Ferreres 3,6%, los números de la gente del IPC Online, la gente de Bahía Blanca 4,2% hoy, en ambos casos con alimentos y bebidas corriendo por arriba del 4,4, 4,5%. Eso te da una velocidad anualizada, Hugo, de arriba del 65% para alimentos y bebidas. Es una locura. Marina, es así. Buenas noches, gracias por este contacto. El gobierno busca controlar precios, ¿pero puede controlar la inflación? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. A ver, Argentina viene con una tasa de inflación alta, mucho más alta que el resto de la región. Te diría que desde el año 2007 en adelante, ubicada en la zona del 20 y pico %. Había dos anclas, eran el dólar y las tarifas. Cada vez que se quisieron remover esas dos anclas, en 2014,
en 2016 lo que tuviste fue un pico inflacionario que se fue a la zona del 40%, y a partir de 2018 Argentina, a mi juicio, cambió de régimen inflacionario, entró en un ritmo de inflación en la zona del 50%, 2018-2019. 2020 la inflación baja al 36%, pero con dos velocidades. Una velocidad en abril y mayo, donde la inflación iba al 1,5% mensual, que es un ritmo del 20% anualizado, y una tasa de inflación de diciembre y lo que va de enero del 4%, que cuando lo analizás estás en la zona del 50-60%, que es el ritmo al cual estás metido. Ahora, esa velocidad de los precios, en realidad, de alguna forma, está impulsada por la propia dinámica del tipo de cambio. O sea, el gobierno está intentando mantener la competitividad del tipo de cambio, mueve el dólar igual que la inflación, y de alguna forma le pone una inercia muy alta a la dinámica de los precios. A eso se suman precios que estuvieron reprimidos durante 2020, algunos por la propia política, otros porque fue un año muy atípico, donde hubo sectores que estuvieron literalmente cerrados, y lo que estás viendo, digamos, es presión para recomponer esos precios, precio que sube, precio que el gobierno intenta fijar, y además a eso se sume una situación de precios internacionales que empiezan, si querés, que son una muy buena noticia desde el punto de vista de la oferta de dólares, porque somos un país productor y exportador de alimentos, pero del otro lado, digamos, te genera presión sobre la canasta. Martín recién se refería a la suba de los precios de los alimentos, que va por encima de la inflación, y en ese contexto lo que estás viendo es, de nuevo, las presiones del gobierno para tratar de contener esos precios. Cuando uno mira los alimentos, también tenés dos velocidades. Tenés los precios que estuvieron controlados por el gobierno, que van a un ritmo del 20 y pico %, claro, y tenés algunos precios que estuvieron fuera de control, sobre todo los productos frescos y la carne, con precios casi cercanos al 100%. En Martín. El último... No, sí, Marina, la pregunta que te quería hacer es, el gobierno dijo hace poco, acaba de hacer una declaración de que quiere que la inflación, por lo menos la aspiración del gobierno, que la inflación corra al 29%, que los salarios corran 2 o 3 puntos por arriba de la inflación, y ayer el propio ministro de Economía dijo que no está dispuesto a trazar las tarifas porque después se pagan con emisión o con deuda, lo dijo expresamente, y que tampoco está dispuesto a trazar el tipo de cambio. O sea, da la sensación que el gobierno quiere que todo corra al 30-31, con los salarios corriendo un par de puntos por arriba de eso. ¿Eso es factible con la velocidad que ya estamos viendo de las variables esas en lo que va del año, con la emisión que probablemente tenga que hacer el gobierno, con la actualización de tarifas? ¿Vos ves factible este escenario donde el gobierno quiere meter todo en un embudo que corre al 30% en lo que queda del año? Yo te diría que sería la forma de bajar la nominalidad, o sea, tratar de tener un acuerdo de precios de salarios que reduzca el ritmo al cual suben los precios. El problema es que tenés precios que están rezagados y que pujan por subir por encima de los otros, y al mismo tiempo, de nuevo, lo que tenés es, por un lado, el tipo de cambio que está corriendo prácticamente al doble que ese 30% que el gobierno se fija. En los últimos días el Banco Central empezó a moderar la tasa de devaluación. Hay que ver dónde la pone, pero el problema, de nuevo, es que vos tenés un tipo de cambio oficial y tenés un tipo de cambio paralelo. Digo, claro, si vos moderás el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, seguís metiendo presión sobre la brecha cambiaria. Entonces, la verdad es que requerís una consistencia entre el programa fiscal, financiero y el programa monetario. El problema es que ese programa fiscal incluye también la propia dinámica de los precios, porque si vos atrasás las tarifas para tratar de mejorar el salario, atrasás las tarifas, aumentás la cuenta de subsidios y la paga el gobierno, y eso te genera, digamos, una mayor presión fiscal. Entonces, la verdad es que lo que requerís es una consistencia, digamos, de la política económica, que es difícil consistirla con este intento, digamos, de los años electorales, que lo vimos siempre, de que el salario le gana a la inflación. Si uno mira la dinámica de los salarios, el salario le ganó a la inflación sistemáticamente entre el 2006 y el 2011, salvo el 2009, todos los demás años el salario subió sistemáticamente por arriba de la inflación. La suba del salario real fue de cerca del 50% en esos años, y de alguna forma en los primeros años el salario era visto como un dinamizador de la demanda, en los últimos años era visto como un problema de costos. Para compensar esos costos, el gobierno fue cerrando la economía y usó esas dos anclas que mencionaba antes, el dólar y las tarifas. Cada vez que las quisiste mover, te empezaste a comprar los problemas. A diferencia, digamos, de, si querés, 2015, a principios de 2020, antes de la pandemia,
como contracara del ajuste macroeconómico que se hizo en los 2 últimos años del gobierno de Macri por las malas, o sea, cuando se corta el crédito y el dólar pasa de 20 a 60, casi sin escalas, sí. O con escalas, para decirlo de otra forma, como consecuencia de eso, vos lo que tuviste fue una corrección de precios. O sea, el arranque de este gobierno, vos tenías, yo decía que tenías los palitos en fila, o sea, tenías los precios relativos relativamente alineados, y si vos tenías eso, tenías la posibilidad de dar una señal fiscal para una macroeconomía que había hecho el ajuste del sector externo, vos tenías margen para hacer esto que estás diciendo vos, de tratar de ir a un acuerdo de precios y salarios que te reduzca la nominalidad. Claro. El problema es que no tenés consistencia fiscal. Claro, el problema es que estás financiando el agujero fiscal. Y Marina y Martín, y la economía se achica, y hoy Jorge Todesca habló de la posible suba de retenciones. Cecilia Todesca, perdón. Cecilia Todesca. A ver, de nuevo, cuando vos querés desacoplar los precios internacionales de los precios locales, las retenciones son un instrumento. Se usaron en 2002 con la devaluación, digamos, para tratar de limitar el traslado a precio de la devaluación. Después se usaron durante el gobierno kirchnerista, se sacaron con Macri, se volvieron a poner, digamos, después de la devaluación, y es una forma de desacoplar precios internacionales de los locales. El problema es que vos en Argentina ya tenés retenciones, y el segundo problema, que para mí es el más grave, es la brecha. Entonces, hoy lo que vos tenés es un productor de soja, digamos, si querés, que recibe un dólar de 60 pesos contra un dólar oficial de 86, contra una brecha de 152. Entonces, recibe un 45% del precio. Entonces, si vos querés ponerle retenciones sobre la brecha y sobre las retenciones que tenés, digo, lo más probable es que te generes de nuevo un conflicto interno como el que te generaste cuando anunciaste que ibas a frenar las exportaciones de maíz en diciembre para limitar el precio de los, ¿no? digamos, de los insumos de la producción cárnica, de la producción de alimentos. La verdad es que, de nuevo, digo, con la brecha es muy difícil hacer política económica. El problema es que la brecha, de alguna forma, es la resultante de esa inconsistencia, si querés, fiscal, financiera y monetaria, que por un lado es fiscal, de nuevo, en un mundo donde todos los países tienen déficit fiscal. El problema de Argentina es que no tiene crédito y no tiene moneda, pero además el problema es que a pesar de haber reestructurado la deuda y de no tener prácticamente un perfil de vencimientos complicado en los próximos años, sacando, si querés, el Fondo Monetario con el que tenés que sentarte a negociar, los bonos argentinos valen solamente 35 mangos. Entonces, con estos precios de los bonos, bueno, digo, la presión sobre la brecha sigue estando, entonces es como una sábana corta, digo, cuando querés resolver una cosa se te desacopla la otra, y así es como está yendo, digamos. El margen para estabilizar sigue estando, el problema es que cuanto mayor sea el margen para estabilizar, digo, otra vez viene la próxima elección, y las prioridades no son estabilizar, sino que las prioridades son tratar de reactivar un poco el consumo de cara a la elección, y así vamos a los tumbos, te diría, desde 2006 en adelante, no importa cuál sea el gobierno de turno. Marina Dal Poyetto, muchas gracias por este contacto, muy amable. No, gracias por llamar. Bueno, seguimos. Ahora en la mesa, aquí en La Nación, está el DIPI. Ya lo saludamos, vamos a conversar todos con él. El DIPI que se expresa y que fue uno de los primeros que mostró esto. A ver si lo tenemos. Esta carne con grasa que se hizo viral. No, esta grasa con carne. Está bien. Sí, no. Ustedes son más eficaces entonces, claro. Si encontraba la carne, te daban un premio. Y el DIPI que Qué vergüenza. Tiene mucho para decir y que además señala que estamos anestesiados, dice el DIPI desde su lenguaje bien popular, porque además es un cantante popular, está acá para contarnos por qué está inquieto por esto, por qué lo difunde y por qué se pelea todo el tiempo con quienes, según él, lo atacan con una visión absolutamente distinta. Buenas noches, Dipi, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien, muy... Está fachero, está fachero. Está fachero, sí. Bien, muy contento. Tengo poca grasa, Dipi. No, todos tenemos poca. Permiso, esta es para... Creo que para limpiar la parrilla prácticamente, o sea... ¿Qué pasó? Arranquemos por el principio. ¿Qué te movilizó a tuitear esto? ¿Te enterás? ¿Lo ves en las redes? Yo tengo un amigo, un conocido en Córdoba que es de las redes, que lo conozco de ahí, y me manda esta foto
a mí al Twitter. Sí. No me la manda ni al celular, nada, me la manda al Twitter. Sí. Y me manda las primeras 2 fotos que puse. Que puse en la primera parte, que son 2 fotos. Y a partir de ahí, la gente empezó a poner todo abajo. Ajá. Y yo fui agregando estas cosas una es de Córdoba, las fotos son de Córdoba, las primeras 2, y después de Trenquelauquen. Hizo un ruido bárbaro esto, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que yo creo que esto no tiene una explicación. Hoy salieron la gente de los frigoríficos, de los supermercados a desmentir diciendo que la carne era de buena calidad y después en la misma nota decía que hay excepciones. No tiene que haber excepciones. ¿Qué locura es esta? No hay excepciones. Vos decís que nos meten gato por liebre, como se decía... La verdad, no sé qué pasó, pero ¿qué es esto? ¿Cómo le das de comer esto a tu hijo? ¿Pero esto explica otras cosas, Dipi? ¿Esta carne o esta grasa con carne? ¿Qué explica esto de la Argentina? ¿Qué que dice? se cagan en nosotros, porque está a la vista. Ajá. ¿En qué sentido lo decís? ¿Pero qué? ¿Está mal? ¿Que estoy mintiendo? No, pero, a ver... Yo creo que si realmente esto se hace bien, alguien tiene que regular esto, alguien tiene que fijarse. No es que se te escapó. No se te escapó en un lugar solo. Se te escapó, es más, me han mandado de Chaco, de Jujuy y después de Santa Cruz me han mandado también. ¿Sabés qué sensación me da, Dipi? Que el gobierno fuerza los acuerdos con alguna de las, en este caso las cadenas de los frigoríficos y algunas cadenas de supermercados. Lo fuerza, porque si el acuerdo fuera voluntario de las 2 partes, todos estarían muy interesados en participar en esto que sería hasta una promoción que les permitiría vender más y pondrían los mejores productos que tienen. Si vos y yo, si hacemos un acuerdo entre vos y yo te empiezo a hacer trampa en el acuerdo, es porque en realidad yo no estaba tan convencido del acuerdo. Esto que apareció no solamente fue esto que publicaste vos, abajo, tal y como vos decís, vos destapaste una olla. Esencialmente a lo que vos estás haciendo una suerte de válvula de escape de las cosas que le pasan a la gente, que la gente no encuentra el espacio para decirlas y que vos simplemente tenés ese espacio y lo decís, pero vos estás diciendo lo que ve todo el mundo en la calle. La gente hoy decía que hay uno de los principales supermercados que directamente avisó que ya hoy no tenía los cortes estos a precios más populares y que entonces veríamos después si llegaban en el fin de semana. ¿Sabés lo que me pasa? Es que ya no te están mintiendo con guita, ya te están mintiendo con el Morphy. No. Vos decís que las cosas se van empeorando, digamos. Mirá, vos viste que me estás hablando esto de los acuerdos y que tiene que haber. Y entonces, ¿sabés que a la gente, así, perdón lo que voy a decir, le chupan huevo? La gente quiere comer algo como la gente. ¿Qué es esto? La verdad, a mí, yo la he pasado mal de chico, Y hasta a veces llegué a meter la mano en la basura, un montón de veces. Esto ni a un animal se lo das. Esto a un animal no se lo das. Con respeto a los animales, mira. Ahora, yo quiero señalar... A ver, esta denuncia del Dipi generó 2 cosas que son muy notables. En principio, puso en evidencia esta burla que es vender grasa con un poco de carne. Pero en segundo lugar, lo que pasó en las redes sociales después de esto es muy sintomático, porque inmediatamente después vinieron los grupos de tarea kirchneristas ahí a las redes sociales a involucrar a un supermercado, vincular a Macri, una cosa realmente increíble. Ahora, lo que pone de manifiesto esto es que el Dipi los lastima muy profundo porque justamente el Dipi es un auténtico representante de esos sectores que dice representar el kirchnerismo y que no representa, que culturalmente no representa. Entonces, yo creo que eso es lo que duele. No sé si compartís esta visión. Mira, ¿sabés qué? Hay algo que me pasa en las redes que llego hasta no entenderlo. Hoy el periodista Alejandro Fabri, el periodista deportivo, que tipo sí. Te guste o no, es un tipo súper respetado y tiene años en esto. No, yo no juzgo su trabajo. Prácticamente de facho y me denigró, pero de una forma... ¿Por qué? ¿Por qué pensás? ¿Porque desnudás la verdad? Porque ¿Pero cara a cara te dijo algo? No, lo dijo en las redes, pero ni siquiera tuvo los huevos de robarme. Porque para que me entere de última. ¿Y por qué estás haciendo tanto ruido, Dipi, con tus publicaciones y con tus declaraciones? Hoy te escuché y hablabas de un pueblo anestesiado. ¿Es cierto que
la pobreza en la Argentina crece. Ese dato es clave, está entre el 41, muchos hablan de más, un 10% de indigencia, eso es indudable. Ahora, ¿por qué estás haciendo vos como cantante popular tanto lío con tus declaraciones? ¿Por qué enervás o generás de la otra parte mucha crítica? Le voy a contestar a él. Un segundito, déjame que ya te contesto a vos. dale. Él dijo que se vino la horda de gente a atacarme. ¿Cómo militas esto? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó de chico? ¿Cómo militas esto? Esto es inmilitable, Bueno, no hay pero forma, no hay... Es más, cuando pasó lo de Macri en el 2017, que también Cristina sacó una foto de unas patas de pollo, eso también es indignante, loco. No importa de dónde venga. No importa que esto no. Esto no, papá. No. La verdad que el país que produce esto, a nosotros nos dan esto. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren inventar? ¿Qué nos quieren dar? ¿Fue un error? Como dicen ellos, ¿qué pasó? Listo. No tiene que haber error con la comida. No estamos encerrados adentro de una jaula, aunque parezca. No nos tienen que tirar las sobras, porque esto es sobra. Esto sí es sobra. ¿Sobra para qué? Bueno, che, cálmense. Compraron 600 toneladas de polenta para calmar a las masas sociales el otro día. No tienen cara. ¿Cómo vas a comprar 600? Loco, haz una cosa. Dale laburo a esa gente. Hace que esos chicos estudien, ayudarles, obvio que los tenés que ayudar. Pero no, ¿qué lo calmás? Como, che, tomá, un poquito de esto y arreglate y después vemos, no te olvides, no te olvides que hay que votar, dale, olvídate que te Lo peor del caso es que el precio ese acordado era para un 3% de la producción. O sea, era literalmente un 3% nada más de la producción. O sea, que no era que había que pedirle un esfuerzo muy grande, simplemente era, bueno, muchachos, sobre 3% de la producción comprometieron supuestamente un acuerdo, no pudieron cumplirlo ni para el 3%. Imagínate el resto. ¿Qué más tiene que pasar para que este país abra un toque? A eso te queda por compartir. La idea de la anestesia que vos decís. O sea, ¿qué más falta ver? Yo creo que en la medida que haya más DIPIs que se planten y que muestren este tipo de cosas... pero sí, ¿sabes yo qué? sé que a vos no te gusta que te lo digan, pero yo te lo digo en serio. En la medida que haya más tipos, con los huevos bien puestos como los tenés vos, que se la banquen, que sacrifiquen una carrera, yo sé que lo haces hasta con un costo personal por tu carrera artística, porque genera que por ahí alguien se enoje, y te felicito por el trabajo que haces. Si hubiera más gente como vos, si hubiera más gente como vos, esto no pasaría. Sí. ¿Sabes por qué? Porque parece que los argentinos, los 44 millones que somos, nos queremos dejar llevar puestos por 1000 boludos que nos van a llevar puestos. Porque realmente. ¿Vos crees que ¿Vos crees que estamos perdiendo la batalla cultural? No, la batalla no. Es que, ¿qué más te tiene que pasar para darte cuenta? Porque yo siempre digo esto y hay que entender. Hay chicos que realmente creen esto, que creen que esto es mentira, que creen que uno opera para un partido político, que cree que es todo en contra de ellos. Y no, esto es lo que está pasando ahora. Hola, ¿cómo estás? Despertate. A vos te está pasando, A vos. ¿Viste vos que estás ahí en tu casa? Que de pedo te cuesta llegar a fin de mes. Bueno, a vos te está pasando. Porque esa carne también es para vos, No es para ellos. ¿Vos lo viste a uno cortar esa carnecita para comer? No, ellos no comen eso. Nosotros comemos eso. Despertate, loco. Despertate porque este país es nuestro, yo siempre lo digo, es nuestro. Y tenés que despertarte. ¿Sabes por qué? Porque atrás tuyo van a venir tus hijos, tu familia. ¿Le querés dejar esto? Que te den esas migajas. ¿Vos te mereces eso? ¿Cómo te vas a merecer eso vos? Vos te mereces todo. Lo mejor que te puede pasar te lo mereces vos. No estas migajas. Estos son migajas. Migajas para la gente humilde. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder comer bien todos los días. Me lo gané. Pero a vos te están enseñando que te lo tienen que regalar. No, papá, todo lo que tenés te lo tenés que ganar. Porque así es la vida. Te lo tenés que ganar. Completo, todo. Billete por billete te lo tenés que ganar. ¿Sabés por qué? Porque eso es la educación que le vas a dar a tus hijos. Que las cosas se consiguen laburando, estudiando, teniendo una carrera.
¿Qué te pensás? ¿Que el pasaporte para irte a Miami es lo mejor que tenés? No, el único pasaporte bueno que tenés, ¿sabes cuál es? Un título. Un título de una carrera, porque con eso vas a trabajar en cualquier parte del mundo y no te vas a cagar de hambre nunca. Te lo dice un pibe que ni siquiera tiene secundario. ¿Escuchaste? ¿Se lo debo a mi viejo o me lo debo a mí? Mirá quién te lo está diciendo. ¿Te acordás que tu papá también te lo decían? Esos viejitos, tus abuelos que vinieron de afuera, que no sabían ni hablar. Mirá lo que te enseñaron, mirá cómo hicieron este país. Y así los tienen. 19.000 pesos por mes a lo que hicieron en este país. Mientras otras personas ganan 2 palos más 100 de retroactivo y no se le mueve un músculo. ¿Eso querés para vos? ¿Eso querés para tu familia? Si querés eso, quédate con eso, hermano. Yo no puedo cambiar y no puedo entender que encima seas ciego. Porque siempre digo esto y lo voy a decir siempre. ¿Sabés cuál es la única diferencia entre un fanático político y un ciego? Que el ciego sabe que no ve. Listo. No Tipi, te veo emocionado, te veo sensible. No, me recaliento. Basta para que me recaliento porque no puedo entender cómo es tan difícil. Hay que darse cuenta, chicos, hay que darse cuenta de que este país, tenemos este paisito para nosotros, con esa carne, con los hospitales que inauguran 50.000 millones de veces, que no están abiertos, con las bolsitas, ¿viste esa bolsita que le dan? Con un poquito de yerba, un poquito de eso arroz, también polenta, tuiteaste, ¿no? Con una que tienen además el logo. recordatorio de quién es. Le ponen el logo. De quién se lo da, claro. ¿Cómo te vas a merecer eso vos? Eso valés. Eso valés vos como un pedazo, así toma una bolsita. Eso valés, no, loco, vos valés más que eso. Ellos quieren que vos valgas eso. Esa es la diferencia. Ahora, Dipi, a vos te atacan y te responden con todo porque lo sienten casi como una traición, sobre todo los mercenarios, los fanáticos, los que están pagos. Y sí. Pero van a venir más ataques ahora que debutás en radio y vas a tener un programa y seguramente va a dar que hablar. ¿Cómo haces para convencer o hacer reflexionar a los que vos llamás los ciegos? Porque al fanático que está rentado, no lo vas a convencer. No es, yo no. Esas cosas que me ponen encima de que yo, ¿cómo hago yo? Yo no tengo que hacer nada. Te tenés que dar cuenta. Claro. Yo lo único que te digo, te lo dije recién, se lo dije acá. Yo ya te dije lo que hay que hacer. No tengo la verdad absoluta, pero creo que mucha gente está de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Y sentís que es un trabajo, esto que estás haciendo, que es sembrar en definitiva una idea, un concepto, desocultar lo que muchos no quieren ver? ¿Está ayudando a partir de ya meses que la verdad, ya desde que hoy ya con algo que yo posteo tenga que salir a contestarle el gobierno, creo que es un montón. Pero a veces me ponen ese tilde de que yo quiero hacerle abrir los ojos, que vos hablás por mí. Yo no hablo por nadie, yo hablo por mí. Me encantaría que los que tengan que hablar, hablen. Porque eso necesitamos, que hablen. Porque es como decirle, che, loco, toma, hacete cargo de lo que yo quiero decir y decilo. Me encanta hacerlo, pero necesito que ellos también hablen. Para eso están las redes sociales. ¿No te gusta algo? Decilo. ¿Cómo no vas a decir algo que vos pensás? ¿Hay mucha gente que tiene miedo? ¿De qué? Y por ejemplo, vos seguro viste lo que pasa en Formosa, lo que pasa en provincias que son feudos. Mucha gente que depende de un plan social y que la verdad que prefiere callarse la boca, no denunciar esto, por temor a que lo sigan el nombre, que lo asocien y que le saquen hay mucha gente, hay mucha, yo te digo la verdad, hay mucha gente que tiene miedo de perder ese poquito que tienen, porque realmente hay gente que tiene hambre de verdad. Claro. Y es el único sustento y quizás no tienen realmente ningún tipo de posibilidad en el lugar donde viven. Sí, por feudo, por esto, por el otro, por un montón de cosas. Porque no tienen laburo, porque no se genera una fuente de trabajo. ¿Y qué le decís a esos del conurbano que cuando uno lo recorre dicen que están agradecidos al kirchnerismo, que se hicieron kirchneristas porque fueron los únicos que le dieron aún la bolsita con la etiqueta y la firma del intendente o del puntero? Es que yo no les puedo decir nada a ellos. Ellos no son culpables de lo que pasa. Ellos pueden ser culpables de quizás poner el voto. Pero hay gente que realmente no tiene
quizás la educación, un montón de cosas. Entonces quizás es más corrompible por el tema de la necesidad, porque eso es aprovecharse de la necesidad realmente. Y la gente entiende que si le dan esta plata porque la necesita, solamente tiene que, cada 4 años o cada 2 años, tiene que poner un papel adentro de un sobre. Entonces tienen esa realidad y les enseñaron así. Ahora, esto que está y a veces diciendo... no son y a veces hay mucha gente que sí es culpable, porque mucha gente que vota a este gobierno sabiendo todo lo que pasa y está callada y no dice nada, esa gente es cómplice de lo que pasa. Totalmente. Ahora, a esto me refiero yo, Hugo Dipi, cuando digo que hay que dar la batalla cultural. Vos sos un representante de la cultura popular, y esta batalla es la que no quiso dar, por ejemplo, Pablo Belluto. Esta es la batalla cultural. Vos, con otras palabras, dijiste lo mismo que dijo Borges, que dio también esa batalla cultural. Una vez un pibe se le para a Borges adelante y le dice: Borges, yo soy peronista, desafiándolo. Y Borges le dice: no se preocupe, yo también soy ciego, ¿no? Es más o menos lo mismo que contás vos. Ahora, ¿no pensás que haber resignado esa batalla cultural? Porque lo de Carolina Stanley, por ejemplo, de pactar con las organizaciones sociales, dejarlas crecer, también fue parte, digamos, de resignar esa batalla. Entonces yo creo que esta discusión que vos das, por eso duele tanto, porque dan el centro, digamos, de lo popular y de lo cultural. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que yo, por ejemplo, los que me atacan, porque también los macristas me sacuden fuerte a veces. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Sí, me sacuden. Y claro, cuando el otro día no sé qué puse de la reta y se enojaron. Y yo le dije: qué lástima. Bueno, o sea, claro, es la verdad de lo que pasó. No, ¿qué te voy a decir? No. Claro. Y siempre, los que siempre me tiran son casi siempre los kirchneristas. Y que vos le respondés a todos, además, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Hay algo que ellos no saben y que la mayoría de la gente no sabe, que está en las redes. Hay algo que se llama el efecto Streisand. A ver. El efecto Streisand es cuando, en internet pasa esto, cuando quieren acallar a una persona con lo que opina y lo único que hacen es maximizar todo lo que esa persona hace y que querían callar. O sea, ellos no se dan cuenta que encima magnifican algo. Si yo, por ejemplo, pongo algo que hizo este gobierno que está mal, ellos al recontraputearme también lo suben a sus redes. ¿Y qué hace? Se maximiza. Entonces, eso es no pensar. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy sentado acá porque me ayudó la gente. Porque la gente se puso al lado mío y dijo: Dipi, estamos con vos, vamos, yo también, yo soy de acá, loco, yo también laburé, yo viví en la calle, yo también, ¿sabés qué? Me pude comprar un camioncito después de 15 años, me pude comprar, me estoy haciendo mi casa y estoy laburando, estoy vendiendo verduras. ¿Qué es lo más lindo que te acompañe esa gente? No está bueno que te acompañe el laburante, porque este país se saca adelante laburando. No hay otra forma. No estoy en contra de los planes sociales, pero el plan social se mide así. Para mí, mi opinión personal, se lo das a la persona que realmente lo necesita, que es un montón de gente, pero también que se lo das. Vos, por atrás, tenés que crear condiciones de educación y condiciones de trabajo para que el día de mañana esa gente no necesite más lo que vos le estás dando y que esa plata pueda ir a otra persona que lo necesite. No es tan difícil. No tengo estudio. Tuve que laburar, por eso no pude estudiar. Esto no lo sé yo. No me lo dice nadie, lo sabemos todo lo que pateamos la calle. ¿Cómo te formás vos, Dipi? ¿Tus ideas, tu manera de pensar? Mi viejo. ¿Conversás mucho con tu viejo? No, mi papá tuvo un quiebre. Mi papá es un grande. Mi papá es un grande, mi papá. Mi viejo es un tipo muy hosco, ahora cambió un montón, se puso viejo y cambió un montón. Pero mi papá y mi mamá, que mi mamá es lo más grande que hay, nosotros venimos de Entre Ríos, de Gualeguaychú, a vivir a Buenos Aires. Y una atrás y otra adelante. Sí. Llegamos a vivir en la calle, vivimos de prestado en casa de amigos, de familiares. Y mi papá se pudo comprar un terreno haciendo changas.
Y después entró a laburar en una fábrica de faros de coches en San Justo. Y la hizo entrar a mi mamá también. Y empezaron a edificarse la casa. Entonces mi papá iba a laburar a la mañana, me cuidaba a mi mamá, y a la tarde venía mi papá, me cuidaba a mi papá y se iba a mi mamá a trabajar. Y se compraron su terreno, hicieron su casa, nuestra casa. Y después se pusieron una despensa muy chiquitita, esto es entablada, en el partido de La Matanza, y después fue creciendo a poco. Y yo vi eso. ¿Se acuerdan de la marca Motoroil, ustedes? Sí. Que tenía la chapita. Sí, sí, sí. Si no tenía la chapita de Motoroil, eras un gil en esa época, Gil, en mi ¿no? época. No estabas a la onda. Vos sabés que un día, no me olvido más esto, mi papá me dice, vengo a mi papá y yo había visto la propaganda de Motoroil, había ido a bailar y todos tenían Motoroil, y el único pelotudo que no tenía Motoroil era yo. Un Lee tenía puesto yo. Y trucho encima. Y vos sabés que le dije a mi papá, papá, necesito plata para comprarme el Motoroil. ¿En serio? Me dice mi papá. Mirá vos, che, qué suerte. Me agarraste justo. ¿Viste don Alberto que está allá en la esquina haciendo la casa? Un beso, don Alberto, te mando. Me dice, está necesitando a alguien que le moje los ladrillos, que se los pase. Un mes laburé. Me hizo laburar mi viejo. Y cuando yo terminé, mi papá le dijo al hombre que le dé la plata a él, y mi papá fue y me compró el pantalón. Claro. ¿Qué mejor que ganarte lo tuyo? Que no tenés que darle explicaciones a nadie. Que votás a quien se te canta el culo. Esa es. Porque es tu decisión. No, te están decidiendo con el hambre. Ese es tu ejemplo, pero vos tenés una manera de expresarte, a pesar de no tener estudios, como contaba recién, que denota que sos un tipo que evidentemente lee o que evidentemente conversa fluido, que habla de algo de política. No sos un pibe de barrio que no tiene idea de la vida, digamos, Un pibe, yo te traigo, muy bien. te puedo asegurar, y esto, yo te traigo un pibe de barrio, sentarse acá y te va a hablar igual que yo. Igual. Pero, porque pasa lo mismo. Lo mismo pasó y pasa lo mismo que yo. Esa es. Dipi, ¿y en qué momento vos decidís empezar a declarar? Es decir, subirte al ring de algún modo. ¿Y qué perdiste y qué ganaste por eso? Creo que fue una vez que había puesto yo... me había levantado una mañana, había prendido la tele y ¿viste qué? Pandemia. Más al pedo que ni en el avión todos. Entonces... Eso creo que fue lo que lo mató al gobierno, que nos veíamos en vivo y en directo las cagadas que se mandaban y no, esa fue. Y vos sabés que me indigno porque yo veo a mis hijos al lado mío y digo, ¿esto le quiero dejar a mis hijos yo? No, papá, ¿cómo le voy a dejar esto a mis hijos? ¿Vos te pensás que yo no sé que a mí también me sigue un montón de gente? Yo también aproveché eso. Claro. Porque yo también quería que la gente que esté enojada como yo esté en esto, porque este país es de nosotros, no es tan difícil. Ellos están para administrarnos la plata. Los que la ponemos somos nosotros. Vos, sí, claro. yo, todos los que están acá, los chicos que están laburando acá atrás, todos ellos ponen platita para que ellos vivan, porque ellos viven la vida que nosotros teníamos que vivir. Porque la agarpamos nosotros. ¿O es mentira? Esa vida que están viviendo ellos, andando en helicóptero, paseando el perro, la cantidad de memes que le hicieron, no tiene alguien que le diga, che, loco, no, esto no lo hagas, porque se va a armar un quilombo bárbaro. No les importa nada. Ahora, Dipi, vos mencionaste al principio que alguna vez tuviste que revolver la basura. Y es algo que le puede pasar, digo, que nos puede pasar a todos. Estamos en la Argentina, digo, un día estás acá y otro día no sabes qué te va a pasar. Y la verdad que no me avergüenzo para nada. ¿Cómo es esa sensación de no tener nada, de tener que apelar a eso? Vos sabés que mi viejo nunca me la hizo sentir. Mis viejos nunca me hicieron sentir que la pasaban mal. Mis viejos son unos grandes, de verdad. Vos sabés que no me olvido más. Me acuerdo que mi viejo era muy chiquito yo, muy chiquito. Mi papá me compraba unas galletitas y con mi mamá calentaban la yerba al sol. ¿Viste que cuando calentás muchos días la yerba al sol se pone negra? Eso tomaba mis papás para que yo coma. Wow. ¿Viven tus viejos, Dipi? Sí, los dos. Claro.
Hay mucha gente que escribe en el celular en este momento en las redes sociales que está emocionados y prendidos a la nota. Yo te iba a preguntar a qué político le importan los pobres, pero hay gente de clase media, hay ricos también viendo el programa. ¿A quién le importa la gente? A nosotros. ¿Y a los políticos? ¿Vos te diste cuenta que el tipo humilde es el que más ayuda? El tipo humilde cuando vos necesitas una mano es el primero que está. Claro. Y es el que menos tiene. ¿Por qué? Porque está cercano de esa realidad y porque el político está divorciado de la realidad, como muchas veces se dice. Chicos, están totalmente distorsionados. ¿Lo escucharon lo que dijo el ministro de Economía hoy? ¿Qué, no lo supo eso? Creo que yo ni que hice ni el secundario sabía que si vos emitís... Claro. Entonces es como que... ¿Sabés qué realmente para mí, personal, que siente la gente? ¿Qué? Es... Te mojo la oreja, pero el dedo en el culo no, pará. Sí. O sea, pará, paren. Te bancamos todas, porque bancamos todas, chicos. 12 aumentos en un año de la nafta. 12. 5 en un mes. Nos bancamos esa. Nos bancamos al diputado Chupateta. Nos bancamos los quilombos que hay. Nos bancamos que tenemos que pagar 46% de impuesto a las ganancias este año. Y Cristina y todos no pagan impuestos a las ganancias porque se les cantó el culo a ellos, porque en realidad es así. Nosotros estamos cada vez más pobres y ellos están cada vez más ricos. Nosotros todavía, en el 2021, en el partido de La Matanza, 35 años viví ahí. Todavía están diciendo vamos a seguir faltando calles. ¿Cuántas calles van a faltar? Nos faltaron una. Toda esa gente humilde se inunda. Toda esa gente humilde pierde todo lo poco que tiene. Sin embargo, hay gente que después hay como un denominador común con Formosa, ¿viste? Porque la gente, sin embargo, después porque necesitan acompaña a los ayuda, porque necesitan ayuda y necesitan esa ayuda. Y vos decís que el gobierno es más sensible a eso y por eso se acerca, o sea, capitaliza mejor. Ahora vos explícame, ¿por qué me odian a mí? Vamos a pensar y vamos a pensar entre todos los que estamos acá. ¿Por qué me tienen que odiar a mí? Si yo soy pobre... ¿Pero quién te odia? Por eso, Perdón, por eso, Dipi. Porque yo soy pobre, porque soy un cantante cumbia, pero no soy peronista. Por eso me odian. No, loco, si vos me tenés que ayudar a mí. Si no, ¿qué no ayuda a los pobres? Dame una mano. Muchos están escribiendo, Dipi, ahora mismo. En instantes seguimos. Aquí mirá el Dipi en vivo. Por supuesto, Martín Tetaz. Por supuesto, Federico Andajasi y Luis Gasulla. En instantes. Mucha repercusión. El Dipi, papá, está aquí en Mirá. Y va a comenzar un programa de radio en Rivadavia, nada menos, que se va a llamar Los Desclasados. ¿Por qué el título, Dipi? Porque a mí me dicen desclasado. Y hay un montón que se sienten como yo, entonces somos todos desclasados. Lo que quieran venir, estoy muy contento. La verdad, hoy hubo mucha crítica por mi entrada a Rivadavia. ¿En serio? Sí, porque mucha gente dijo que ellos estudian periodismo y cómo me van a dar la oportunidad. A mí yo no soy periodista. O sea, yo no voy a ocupar el lugar de ningún periodista. Y aparte, ¿yo qué culpa tengo? Si la empresa me da trabajo, yo lo voy a aceptar porque lo necesito. ¿Sabes por qué lo necesito? Porque tengo que pagar mi alquiler, porque tengo que darle de comer a mis hijos, porque tengo que pagar mis gastos. Y es un laburo. Pero los medios de comunicación no son solo para los periodistas. Es una empresa privada y Claro. no le estoy robando la plata al Estado. Y no estoy siendo un ñoqui del Estado. Y yo quiero laburar, loco. Yo no hago la entrada triunfal como hizo impresentable en un Mercedes B o Yarvide la radio, la opulencia, la radio que te dice que la opulencia está mal. O sea, una locura. No, loco, yo me voy a tomar el bondi y si no, qué sé yo, si no quiero ir en bondi voy a juntar para ir al remis y que me lleven y listo, porque no, después tengo que pagar el estacionamiento a la puerta de radio. Si me quieren poner una silla de plástico, que me la pongan. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero trabajar. A mí no me importa. ¿Estabas sin laburo? No, o sea, sí, lo mío, fuimos los primeros en parar por la pandemia, vamos a ser los últimos en empezar a trabajar. Y yo estoy viviendo más que nada del tema de las reproducciones y todo eso del digital, pero cuesta un montón y te pagan cada 4 meses, no te pagan por mes. Y decías que muchos comparten tus ideas, pero no se animan, no quieren, no pueden publicar lo mismo. A mí me gustaría que muchos artistas que piensan como yo, que conozco un montón, que imagínate que
Si yo sentado en mi casa con el celular se armó tanto quilombo, imagínate si elevado. fuéramos 10. Pero yo cada uno hace lo que quiere y yo entiendo y quizá banco porque también cuidan su carrera. Y muchachos, febrero, marzo y abril lo tengo completo el laburo. Y les quiero decir esto. Hablen, loco, porque ustedes también están sufriendo, como yo. Ustedes también estuvieron parados, hablen, si no cuesta nada. Y van a ayudar a 44 millones de personas que nos necesitan a todos. Todos nos necesitamos entre todos. Bancamos un instante. En instantes seguimos hablando con el Dipi y todo el equipo aquí en Mira, por supuesto. Bueno, seguimos aquí con el Dipi. Mucha repercusión. Me putean lindo también, ¿eh? Convengamos. Bueno, ahora, ladran Sancho. ¿Esos son los haters? ¿O es el ejército de trolls? ¿O son los ultra acá? ¿Quiénes son, Dipi? ¿Qué sé yo? Están enojados. Nada, que si tienen miedo, chicos, cómprese un perro, así nomás. ¿Qué me vas a regalar? Vamos, sacó plata, así que dame. No, vamos a seguir con vos un rato más. Bueno, nos vamos, nos pasamos un poquito. Perdona Mariana Arias y todo el equipo de lo que el día se llevó. Nosotros volvemos mañana haciendo Mira aquí a las 9. Gracias por estar.